Dios le bendiga y Dios le guarde a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales, tanto como YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y demás. En el día de hoy, primeramente Dios te bendiga, José. Dios te bendiga, Arquímedes. Amén, gloria, papá Dios. Dios te bendiga. En gozo siempre. Amén, aleluya. Y Dios bendiga, pues como decía nuestro hermano Arquímedes, a todas las personas que nos están viendo a través de las redes, ya que tenemos como propósito siempre llevar un mensaje muy importante para cada uno. El mensaje de salvación. El mensaje de salvación, El mensaje. ese que no cuesta nada y está a la vuelta, solo que tú lo quieras tomar. Que tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Amén. Pero amén, muchos no lo así dan es. por gracia. Así es, hermano. Pero Bueno, el mensaje de salvación es por gracia. aleluya. Y tiene que ser asequible o todo el mundo tiene que tener acceso al mismo. Así mismo, hermano. Bueno, hermano Arquímedes, de hecho hoy tenemos un tema bien controversial, Sí, muy fuerte, pero que para nosotros es muy importante conversarlo y tratar de encontrar nuestros argumentos bíblicos como cristianos que somos, como personas que nos vamos siempre a lo que dice la palabra. Entonces queremos tocar ese tema. ¿Cómo se llama el tema? Que nos vamos siempre a la senda antigua, pero yo voy a tomar la pregunta. Yo voy a hacer la pregunta. Yo te voy a hacer la pregunta dime, hermano. para que empecemos desde ahí. ¿Es el Dios del Antiguo Testamento el mismo del Nuevo Testamento? Ok, hermano. ¿Es el mismo Dios o son Dios diferentes? Y te lo pregunto porque actúan de forma muy diferente. El Dios del Viejo Testamento era un Dios más, tú haces las cosas bien o te quito de la faz de la tierra. Amén. El Dios del Nuevo Testamento es, tú no haces las cosas bien, yo te doy una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad, y cuando viene a ver más, hasta el punto de que tú te arrepientas de todo lo que tú has hecho y te vengan los caminos. Entonces es una pregunta y que todo el mundo se la hace, que dice, y es que el Dios del Viejo Testamento es diferente al mismo, al nuevo. Y si es el mismo, ¿por qué actuaron diferentes? Ok, hermano. Es una gran pregunta. Es una pregunta que normalmente tiende a tener mucha confusión. Pero para eso vamos a trabajar con este hermoso libro, que es el que nos da la respuesta siempre, hermano. Amén, amén. Y aquí están las respuestas. Todas. Toditas las que necesitamos. Y lo vamos a ver. Tal vez no podamos abarcar el total, pero sí vamos a tratar de llegar a la esencia, a lo que realmente nos importa. Primero que nada, hermano, con la pregunta que tú tienes, yo tengo aquí alguna anotación. El nombre de Jehová, o el título que se le daba, era la preexistencia al primogénito de Dios. ¿Tú sabes quién es el primogénito de Dios? En el Antiguo Testamento, Jacob. Adán. Ahora llamamos Jesucristo, hablando de Jesucristo. No, en el Viejo Testamento. No. En el Viejo Testamento. Espérame, vamos a llegar a eso. Ok. Ya te voy a decir qué pasa. El significado del nombre de Jehová es explicado, más es una forma castellanizada del vocablo hebreo, Yahvé o Yahvé. El significado existe por sí mismo como el Eterno. Pongan atención, esto es clase bíblica. Parte de la respuesta que tiene que ver con el hecho del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, más el Nuevo Testamento, la mayor parte está escrito en griego. ¿Tú sabías eso? Entonces, son dos traducciones totalmente diferentes. Ahora, la palabra Jehová es como un nombre. Es como que te llames Juan, como que te llames Pedro. Pero el Dios es el soberano, el que tiene el poder y se merece toda honra y toda gloria. Amén. Amén. Pero para entrar en contexto, necesito, hermano, que tú me vas a ayudar a leer un poco. Vamos a leer un poco. Quiero que me busques
el libro de Malaquías 3, verso 6. Wow, Malaquías. Primero que nada, Malaquías 3, verso 6. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí tenemos unos puntos que necesitamos entender. Malaquías 3, verso 6. Amén. Léalo, hermano, por Amén. favor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Ok, amén. Hasta ahí, hermano. Amén, gloria a Pero Dios. ¿sabe qué es lo más importante de eso? Primero, ¿qué dice Jehová? Dios, yo no cambio. Soy inmutable. No cambio. Y cuando dice no cambio, ¿será entonces realmente un argumento lógico decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? Ahí está diciendo que no cambia ahí. Él no cambia. Ahora búscate, hermano, Hebreos 13:8. Ahí está hablando que no cambia. No Ahí cambia. Dios dice no cambio. Que no cambia, es inmutable, incambiable, invariable. Amén. Ahora vamos Que a no hay encontrar variación, que no es un hombre de doble ánimo. Hebreos 13, verso 8. Por favor, hermano. Es Biblia. Es Biblia, no libro. Amén, es amén, Biblia. Los libros teológicos y históricos son válidos. Aprendemos de todo, porque Amén. la historia nos ayuda a como a ensamblar la Biblia. Pero aquí estamos en la senda antigua, como decimos en República Dominicana, los rajatabla. aquí. Amén, amén. Hebreo, varón. 13, versículo 8. Amén. Solo el versículo 8. 8, ok. Pero le resistía Elimas, el mago. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. No, pero me está leyendo Hechos y es Hebreos. Oh, perdón. Hebreos perdón. 13. Oh, perdón. Perdonen la confusión. Perdón. Hebreos Esto 13. es un poco, un poco Déjame en te vivo ayudo, ahí. hermano. Aquí está Hebreos, mira. Un pequeño en vivo. Aquí está Hebreos. Hebreos 13. Esta parte, Capítulo 13, esta parte verso fue 8. improvisado. Es importante que nosotros lo hagamos de esta manera. En la próxima vez traemos la tabla con Sí, todo ¿por el qué? mundo. ¿Por qué? Porque al final ustedes están viendo de que se está trabajando con textos bíblicos. Ustedes desde sus hogares pueden dar seguimiento a la lectura para que vean de que lo que dice la palabra es algo que no lo podemos cambiar, es algo que tenemos que aceptar y entender. Y para los que entraron ahora a ver el video, la pregunta ¿es el mismo Dios, el Dios del Viejo Testamento, al Dios del Nuevo Testamento? Y la pregunta viene por el modo en lo cual se opera, uno con mucha más misericordia y el otro con un poquito menos de misericordia. Bueno, vamos a podemos ver. decirlo Vamos así. a ver. 13. 8. Amén. Solo el 8. Jesucristo es el mismo Ah. ayer y hoy y por los siglos. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Perdón. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ok, ¿y qué decía en el caso de Malaquías? Jehová no Cambia. cambia y Jesucristo es el mismo Y ayer, hoy y por los siglos. Ayer no tiene tiempo. Sí, Ayer no tiene tiempo. pero ¿qué? Como puede ser ayer 1.000.000 de años, 5.000, 6.000 años como lo tienen los judíos, que los judíos tienen en su calendario que el mundo fue creado hace 5.000 a 6.000 años. Pero- Los científicos dicen que hace miles de millones Claro de que años. sí, hermano, pero el tema y el contexto en sí, en el texto bíblico y lo que nosotros estamos tratando de llegar es Jehová del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo sabemos que es el Dios hecho hombre. Amén. Y si Jehová se refería a Jesucristo como la preexistencia de Cristo, sabemos de que Jehová dijo, yo no cambio. Sí. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la verdad que la palabra
está llena de muchas particularidades humanas. ¿Sabía usted eso? O sea, tenemos la inspiración divina, pero escrita a veces que nosotros no podemos contextualizar lo que Dios quiere decirnos y a veces nos quedamos cortos con lo que Él quiere. Ejemplo de ello, como cuando Juan quiere describir a la Nueva Jerusalén y él dice, y la Nueva Jerusalén tiene calles de oro y sus puertas son como, o sea, ¿cómo? Ese como, Un parentesco. sí, él no puede describirlo con exactitud. ¿Por qué? Porque si no se puede describir una ciudad, mucho menos puede describir cómo es Dios realmente para nosotros. O sea, nosotros tenemos una idea de lo que hace Dios. Ahora, volviendo a esto, si Dios fuese distinto, el del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento, bueno, yo estaría equivocado cuando leo Apocalipsis. ¿Qué va a pasar en Apocalipsis? 7 plagas. ¿Quién manda las 7 plagas? O sea, Dios es amor, pero Él es justo, Él es juicio también. Él necesita aplicar su justicia. Como usted decía, no es que ahora Dios te da 1, 2, 3. No, Dios le dio a un pueblo la esclavitud, le permitió la esclavitud por un lapso de tiempo. 400 y algo de años. Y en ese lapso de tiempo estaban pueblos como los egipcios, los amorreos y todos los pueblos que están lejos de Dios. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ellos están lejos de Dios. ¿Y qué pasa qué pasaba con esos pueblos? Había ya lo inmoral era natural para ellos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con animales, hombres con hijos, padres. O sea, Dios empezaba a ver eso. ¿Ves? Entonces, en esos 430 años, Dios podía haber liberado a su pueblo, pero Él estaba dando un lapso de tiempo para que esos otros pueblos se arrepintieran y regresaran a Él. Y también el mismo pueblo de Israel tomara otro rumbo. Es lo que dice. Por eso cuando le habla en Génesis 15, por favor, del versículo 15 y 16, él dice algo ahí. Le dice algo a... Perdón, en Levíticos 18 del 1 al 3. Perdón. Levítico. Sí, el libro de Levíticos, capítulo 18 del 1 al 3, por favor. Levítico 18. 1, 3. Del 1 al 3. Ok. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? O sea, le está advirtiendo a su pueblo de qué es lo que Él no quiere. Dios te advierte qué es lo que no quiere que hagas. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa si tú tienes diabetes, por decir así, y se te infecta un dedo con una herida y ese dedo empieza a engangrenarse? ¿Qué es lo que sugiere el médico? Cortarlo. Cortar el dedo, porque si no lo corta, ¿qué va a pasar? Va a afectar el resto. Pero ¿por qué Dios no quitó todos esos pueblos antes de Israel? Porque Dios es amor y está dando una oportunidad. El Dios le demuestra con su poder. ¿Cuántas veces no le demostró su poder al Egipto? Muchísimas veces. Muchas veces. ¿Y qué quería Dios con eso? No creas que Él solo quería demostrar su poder. Quería que el pueblo viera que Él es el único Dios y que Él te ama y que quieres que vengas. Pero ellos están lejos de Dios porque la inmoralidad arrasa. Por eso Dios le dice a Israel, no hagan lo mismo. No sigan sus estatutos. ¿Por qué? Él no podía ponérsela un poco más cómoda al pueblo de Israel a la salida de Egipto y no introducirlo a ese pueblo, a esos pueblos que están dentro, pecaminosos. Ok, hermano. Está buena tu pregunta, pero te voy a responder de la siguiente manera. ¿Tú eres cristiano?
¿Tienes pruebas siendo cristiano? ¿De qué? Pruebas, dificultades. Oh, sí, claro, situaciones. claro. Entonces, tú como cristiano crees que Dios no quiere quitarte todo eso, pero ¿por qué lo permite? Para fortalecer. Él necesita que tú crezcas. Buena, Entonces, ese es el detalle. Él necesitaba un pueblo que creyera en él, que viera su poderío. Pero el pueblo de Israel, si tú te fijas, wow, qué rebeldía. Qué terrible. Cuando van en la peregrinación, en el Éxodo, ¿cuántas veces renegaron de Dios? Sí. Y Dios demostrándole cómo era Él con ellos. ¿Y crees que Dios, no siendo un Dios de amor, no les tuvo paciencia? O sea, si Dios no hubiera sido un Dios de amor, no les tenía paciencia. Sí, le tuvo Les paciencia. permitió tantas cosas. Querían carne, les dio carne. Querían pan, les dio pan. Querían agua, les dio agua. Y siempre estaban insatisfechos porque es nuestra naturaleza. Entonces, Dios se ha dado cuenta de eso, de que el ser humano camina de esa manera. Pero vámonos. Que el ser humano camina cuando siente o cuando ve algún tropiezo en su caminar, cuando el camino se le torna un poco difícil. Se queja. Se queja, pero no se detiene. El problema es que nosotros culpamos, como seres humanos, culpamos a Dios de todo. Si hay una guerra, ¿por qué Dios permite la guerra? Estamos en los mismos tiempos de antes. Si ustedes creen que eso ha cambiado, no ha cambiado. ¿Cuántas cosas se ven en el mundo? ¿Cuánta gente dice, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué a mi familia? ¿O por qué a estos? El mundo sigue en el mismo ritmo, porque eso no ha cambiado. Y el Dios de nosotros no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue con su tiempo tratando de que el pueblo se dé cuenta de su equivocación, de que lo busque. ¿Por qué Dios, digamos, como tú me preguntaste, no le permitió a Israel? Porque Él ama al ser humano. Otra preguntita, varón. En una ocasión creo que Elías lo van a buscar 50 con sus 50 militares. Amén. Unos militares mandados por un rey. Entonces Elías hace que descienda fuego. Por esa misma pregunta se la dicen a Jesús. Haz que descienda fuego como Elías, que mató a 50 con sus 50. Es el mismo Dios. Es la misma pregunta, pero es un accionar diferente. Amén. El Dios del Viejo Testamento como que tenía menos paciencia. Aparentemente es así. Pero recordemos de que, como te digo, nosotros nos vamos a enfocar en un contexto diferente. O sea, ¿qué pasó cuando Jesús llega al templo y mira mercaderes, mira aquel negocio en la casa de su padre, dice él? Entra el enojo y comienza a ir contra ellos. ¿Por qué? Porque esa es la ira de Dios. Él tiene mucha paciencia, pero también hay un momento en que Él necesita, con su justicia, hacernos entender de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que nosotros tenemos que entender de Él. O sea, yo no lo voy a, digamos, a probar. No podemos probar a Dios. Como decía, no tentaremos a Dios. El problema es que el pueblo hebreo, el pueblo egipcio y los amorreos y todos siempre estaban contra Dios. Tenían cientos de dioses y Dios siempre les hizo ver de que Él era el único Dios. Tanto así que muchos egipcios creyeron en Jehová. Y los que creyeron en Jehová, Dios no los rechazó. Sí. Los guardó, los cuidó. Pero ¿qué hizo esa gente? Seguir a Jehová, cumplir con sus mandamientos. Cuando la historia de Jonás, cuando él iba para Nínive, que Dios le dice, ve, y él dice, no, yo no voy, me voy para Tarsis, y toma un barco, y en ese barco, en el mar, se desata la tempestad. Desobediente.
¿Y qué pasa en la tempestad? Iba un montón de gente y comienzan cada uno a orar a sus dioses, dice. Cada uno a orar a sus dioses. ¿Y Elías qué hacía? Jonás, perdón, ¿qué hacía? Dormía en una hamaca y baja el capitán y lo mira. ¿Y tú qué haces, dormilón? Mientras todos estamos orando, tú aquí durmiendo. Y él dice, no, pero yo sé por qué está sucediendo esto. Es por mi causa, por mi desobediencia. O sea, Dios está sacudiendo una barca por la desobediencia de alguien y él sabe que es por él. Era por él. Pero el resto de la gente que está ahí no saben que es por él. Por él. Pero, ¿qué le dicen? Ve y órale a tu Dios. O sea, ¿cómo cambia todo el panorama cuando le dicen eso? ¿Por qué? Porque Dios tiene una forma tan extraña de manifestarse que cuando tú le crees, aunque nunca hayas oído de él, Él hace cosas maravillosas por ti. Amén. Entonces, es lo que pasa cuando nosotros vemos un pueblo de Israel. Pero Dios nunca ha cambiado, nunca ha dejado de ser el mismo del Antiguo Testamento con el de ahora. No es que tenga menos paciencia, porque si nos vamos, como te dije, al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis se refleja lo que va a pasar. Guerras, huracanes, terremotos, plagas. Fue lo que se desató en el Antiguo Testamento. ¿O no? Pregunto yo. Entonces, si tú dices que no es el mismo, solamente que Dios es justo, es justicia. Y Él viene a hacer lo que necesita hacer para salvar a su pueblo. Para llevarnos a la Para salvación. llevarnos. A veces nosotros no logramos entender eso porque lamentablemente cuando nosotros leemos la palabra, queremos encontrar todos los defectos de Dios, y cuando Dios no tiene defectos, No hay lamentablemente las traducciones de la Biblia no son exactas. Hay cosas que también son, digamos, Dios te dice, Arquímedes, dile a mi pueblo, ¿y tú qué vas a hacer? Escribes lo que Dios te dio, pero en algún momento, tal vez alguna palabra le escribiste conforme a tu interpretación. Y la pusiste, y tal vez significa lo mismo, pero la dijiste diferente. Entonces, ahí es donde hay mucha confusión con la gente. Muchos dicen, no, pero es que Dios, ¿cómo puede ser un Dios de amor si mandaba a matar, si mandaba? Espérenme, ¿por qué tenemos que culpar a Dios por todo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué yo tengo que culpar a Dios por todo lo malo que pasa? Cuando sabemos que hay un enemigo que él goza con ver desastres. No, Dios se ve de esa manera delante de los ojos de la humanidad, debido a que Dios está protegiendo a su pueblo. El pueblo que iba a dar testimonio de que hay un Dios único, que es el pueblo de Israel. Él tenía que buscar la forma de que ese pueblo llegara a su destino y se plantara y se afirmara. Y que pasaran los tiempos, los años y los siglos, para que a través de ese pueblo llegara el Mesías. Si no lo hace de esa forma, con todos esos pueblos a su entorno, lo mismo los amorreos, los cananeos, que le dieron una orden a Josué y por un negocio que él hizo, que no fue engañado, se quedaron muchos pueblos dentro del pueblo de Israel. Amén. Entonces también los filisteos y muchos pueblos quedaron colindando con Israel. Pero Dios tenía que buscar la manera de proteger, y la forma de proteger era luchando. Era luchando con todos esos pueblos que no creyentes, que muchos trataron de negociar, de no ir a la lucha, pero ellos no querían porque querían todo el territorio. Y ya Dios tenía esa promesa a Abraham de que esa tierra era de los israelitas. Sí. Pero igual, es el tema, pues siempre vamos a encontrar inconformidades. Aquí anda un grupo, hermano, muy delicadamente se lo digo, muy serio, que andan hablando de que Jehová era el diablo. Así lo dicen. Sí. Y que Cristo, Jesús, no era hijo de Jehová, porque el Jehová del que se habla no tiene nada que ver con Dios. Pero yo les digo, y siempre lo he visto de esta manera, nosotros cuando vemos Génesis encontramos una trampa del enemigo hablándole al hombre
susurrándole a la mujer que esto puedes hacerlo porque Dios no te va a hacer tal cosa. Y al día de hoy la serpiente sigue hablando. ¿Usted sabía eso, hermano? Continúa. La serpiente sigue hablando, sigue murmurando, sigue metiendo cosas en la cabeza del hombre para que el hombre se siga perdiendo. Mientras que Dios procura tu salvación a través de lo que Él te da, porque es tan claro lo que Él te da. Pero sin embargo nos dejamos llevar por lo que otra cosa u otra persona diga. Pero nuestra lucha, y decimos, no es contra carne y sangre. Es principados y potestades. Demonios. Demonios. Legiones. Sí, ¿por qué? Porque son los que le interesan saber o hacerte creer de que tú estás creyendo en alguien que realmente no es. Cuando Dios ha demostrado en todos los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todavía lo estamos viviendo, de su existencia y su no cambio. Él no cambia en su amor, su promesa no cambia, la salvación no cambia, pero el ser humano cambia. Ese es el problema, que si tú como ser humano no cambias, no vas a ver la diferencia con Dios. Si yo sigo en el mundo y me sigo perdiendo, yo no voy a ver la diferencia con Dios. Pero cuando yo busco los caminos de Dios, empiezo a entender por qué Dios hace lo que hace. Y por qué Él me ama, y por qué me cuida ahora, y por qué me procura. El camino no es fácil, para nadie es fácil. Así como Israel caminó 40 años por el desierto, nosotros estamos conscientes de que tenemos que caminar mucho desierto todavía. Pero nuestro galardón no está en este lugar. No. Solo te exhorto, hermano, para que entiendas este lugar eso. es donde nos ganaremos el galardón. Amén. Pero no se encuentra aquí. Amén, amén. Porque hay muchas religiones que predican que este es el infierno y que la paga de nuestro pecado es aquí en la tierra y que aquí sucedió todo. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Hay muchos temas. Pero ese es otro tema. Lo vamos a dejar para otro momento y poder desglosar muy bien. Claro que sí. Pero no sé, si quiere, hermano, yo lo que digo, estamos viendo un tema bastante extenso igual, o sea, no lo vamos a desglosar en una media hora, en una hora, no, es un tema que necesita de mucho trabajo. De muchas partes, pero sin embargo, que continuaremos trayéndole más. Continuaremos trayendo en algún momento, como el primer tema que abordamos, que también tenemos que irlo desglosando un poco más para poder quedar más claros. Tanto ustedes como nosotros necesitamos sus aportaciones, claro que sí, porque es para nosotros importante cualquier crecimiento. Cualquier pregunta pueden comentarla debajo y así la tomamos, entonces también la convertimos en un tema. Amén. O algún tema que ustedes quieren que nosotros hablemos en particular, también pueden dejar en los comentarios y así lo traemos con mucho gusto para continuar edificándonos de la palabra del Señor. Amén. Entonces, para concluir mi parte, hermano, vuelvo y repito, todo lo que aconteció en el tiempo de los egipcios, en el Antiguo Testamento, cuando Dios desata plagas y hace muchos acontecimientos para liberar a un pueblo, eso mismo va a suceder en estos tiempos, porque Dios necesita apartar a su pueblo de la semilla del mal. Y lamentablemente se arrastra mucha humanidad en esto. En estos tiempos Dios siempre nos va a exhortar, como dijo al pueblo de Israel, no hagan lo mismo que ellos, no sigan esos estatutos, porque hoy por hoy, ¿qué es lo que se predica o qué es lo que se practica en el mundo? Han aparecido cientos de géneros. Género desconocido. Sí, y luego que cambian la literatura, los verbos, trayendo verbos. Total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros seguimos con el mismo Dios. Seguimos con el mismo Dios. Si ustedes se dan cuenta y lean Apocalipsis, se van a dar cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento ahí se refleja nuevamente. ¿Por qué? Porque Él es tardo para la ira. Y grande en misericordia, porque nos da la oportunidad de lograr encontrar ese camino. Él siempre nos dejó sus palabras, sus escritos, por eso vinieron profetas, por eso vino Él mismo a la tierra, para que nosotros logremos entender. Amén. Pero en ningún momento
Jesús vino a contradecir al Padre, como muchos dicen. Jesús vino a cumplir la ley que el Padre dejó. Sí. Jesús nos exhorta a cumplir la ley y los mandamientos. Primero, ama a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu corazón. Ámalo. ¿Por qué? Porque ese es el principal. Porque si tú logras amar a Dios, vas a lograr continuar caminando sobre su ley. Y si tú caminas sobre su ley, buenas cosas te esperan. Entonces yo, por mi parte, pues espero que podamos interactuar. Más que yo estar hablando y el hermano Arquímedes también, la idea es compartir, conocer sus impresiones, sus preguntas, sus inquietudes y sus aportaciones. Amén. Porque todo lo que ustedes aporten nos va a ayudar a nosotros crecer y poder llevar la verdad. Amén. Y queremos esa verdad, que esté en la palabra. No queremos hablar nada que no esté dentro de la Biblia, sino que todo lo que nosotros queremos es abordar la palabra del Señor y que todo lo que logremos exponer sea conforme a su voluntad. Entonces, es el Dios del Viejo Testamento, el mismo Dios del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Hay mucha tela de donde cortar y es un tema que continuaremos abundando en él porque es muy interesante y es muy bueno. La misericordia, vemos un accionar de Dios en el Nuevo Testamento un poco diferente al del Viejo Testamento, debido a la sangre, debido a la cruz, debido al amor que se derramó en el Calvario. Ya Dios no ve la humanidad como Él la veía antes. Ahora Él ve en cada uno de nosotros, ve a su Hijo crucificado, ve la sangre de Cristo, así como Jacob fue donde Isaac, entonces que Jacob se puso toda la ropa de Esaú, de Esaú, que se puso toda la ropa, y Isaac olió el olor de Esaú, no de Jacob, pero él al escuchar la voz de Jacob sentía una pequeña confusión, pero todo era de Isaac. El olor, los brazos cabelludos. Entonces, eso es lo que hizo Cristo en nosotros. Cristo en la cruz reemplazó nuestra desobediencia y se plantó su perfección en cada uno de nosotros. No sé si usted ha escuchado muchas veces que decimos, nosotros no somos perfectos. Y yo soy de lo que digo, nosotros no somos perfectos en nuestras obras, pero en cuanto a creación y en cuanto a redención, somos perfectos. Pero las obras que algunas veces por X y por Y que nos suceden cosas en la vida, ahí eso es lo que está en tela de juicio. Pero como creación y esa obra que nos libra, nos limpia del pecado, ahí entra nuestra perfección, que no se encuentra en nosotros, sino se encuentra en Jesús. Amén. Entonces, por eso el Padre actúa de una manera diferente, y no es porque nuestras obras son de bien vista o que han mejorado, sino porque Cristo dio su vida en la cruz. Dejó su trono, la gran diferencia. Se despojó de su trono para venir a hacerse un poco menos de lo que los ángeles. Es la gran diferencia, hermano, y eso es muy importante lo que estás diciendo. Es la gran diferencia porque cuando el pueblo de Israel iba a expiar sus pecados, presentaba holocaustos por cada familia, cada uno, y lo hacían cada cierto tiempo, cada año. Pero Cristo no vino a hacer el holocausto para una familia, vino a hacer el holocausto de la humanidad. Y de por vida, o sea, ya no hay necesidad de otro sacrificio, de otro derramamiento de sangre. No le debemos a la ley. No le debemos, claro. Entonces, ¿qué pasa? Dios toma en cuenta esa parte, Jehová toma en cuenta esa parte. ¿Por qué? Porque Él sabe de que lo que Él procuró como una promesa de salvación se materializó con la crucifixión. Amén. La cruz tiene un significado muy distinto desde la crucifixión de Jesús. Y su sangre
es la redención. Amén. Y la salvación está en Él. Entonces, cuando hablamos de Dios, Dios sigue siendo el mismo, porque su amor fue, es y será infinito. Si no, no estuviéramos acá. Amén. Así mismo. Así de simple. Ya hubiera llovido fuego, ya hubiera habido otro diluvio. Otra ya, Sodoma y Gomorra. Otra, no, esa casi está, esa casi está, pero no ha desaparecido. ¿Ves? Ese es el punto, de que todo eso va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer, porque Dios necesita limpiar. Y dice la palabra, es necesario, decía Jesús, que la cizaña nazca entre el trigo, pero una vez que se empieza a cosechar, se aparta lo bueno de lo malo. Y eso todo el tiempo va a ser así. Va a ser así. ¿Ves? Entonces, no es porque Dios sea malo, no es porque el Dios que nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento haya cambiado. No, no ha cambiado. Y como se los digo, y cuando lean, hermano, cuando yo leo Apocalipsis, me estoy refiriendo al Éxodo, a Levítico, a jueces, o sea, a reyes. Todo lo que ha acontecido en esos tiempos va a acontecer ahora. Un anticristo que viene, guerras, enfermedades. Ahora, ¿cuánta gente no vemos que está sufriendo de enfermedades que antes ni siquiera existían? ¿Y la gente va a culpar a Dios? Sí. ¿Sí? Van a decir, no, pero es que esto Dios lo está haciendo. No, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de amor. Y lo único que Él hace es hacer justicia. Porque Él es un Dios justo. Y justo significa eso exactamente, justicia. Le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Amén. Entonces yo por mi parte, pues... No sé, hermano. Excelente. Excelente. Y espero que cada uno de nuestros amigos y hermanos hayan aprendido algo en este día sobre nuestra conversación, nuestro debate, en nuestra explicación de si el Dios del Viejo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Si quien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden dejar en su comentario. Así lo leemos y en otro próximo video también le podemos contestar. Ha sido un placer y espero que se queden con nosotros para en una próxima ocasión ustedes puedan también disfrutar de este hermoso, glorioso y valioso contenido que estamos llevando a ustedes a través de todas las plataformas de una forma clara y llana y que puedan entenderla. Bueno, yo igual les exhorto a lo mismo que decía nuestro hermano. Es importante que leamos la palabra, que tratemos de enfocarnos en eso que hoy por hoy se necesita y es aclarar, porque estamos en una lucha constante y pues le damos infinitamente gracias, primero a Dios, después a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Que Dios les bendiga más.